Muy buenos días, bienvenidos a Estudio Cripto. Hoy sí es el día en el que tenemos los datos macro de Estados Unidos y lo que estamos viendo es que Bitcoin vamos a marcar este canal alcista sobre los puntos donde se unen mayor número de máximos y mayor número de mínimos. Como vemos, aquí es una zona donde rebota el precio, aquí es una zona donde rebota el precio y todo esto que estamos viendo son extensiones. Es interesante ver un canal alcista de este tipo de otra manera también. Vamos a girar un poquito el gráfico sobre su propio eje para ver que lo que está haciendo realmente el precio es una estructura de Wyckoff clásica, pero en este caso en pendiente. Aquí tendríamos esa primera parada, aquí tendríamos el Selling Climax, el Automatic Reaction y a partir de aquí los puntos de test de de oferta, es decir, aquellos lugares donde el precio hace excesos buscando si hay ventas, si hay operadores que quieren vender, aquí exactamente lo mismo y además tomando la liquidez de aquellos que se han puesto en corto aquí. Esto es muy interesante que lo veamos porque es como realmente funciona el mercado. Se hacen extensiones de este tipo, los operadores entran en estas zonas poniendo sus stops en estas de aquí, se hace un segundo movimiento, se limpia todo esto, es decir, a la gente se le liquida, pues se rompen los stops y cuando uno cree que ha entrado en una buena posición para venirse a estos puntos o quizá a estos de aquí, lo que hacemos es todo lo contrario, lo que hacemos es venirnos a buscar estos de aquí. Aquí lo mismo pero al revés, lo que se hace es un test de demanda, es decir, vamos a ver si aquí en estas zonas hay interés comprador o interés vendedor y como vemos se hace exactamente lo mismo. Quien se haya posicionado en largo en estas zonas con sus stops en estas zonas, pues corre peligro si no ha cogido la operación, que es extraño coger la operación justo en estos puntos, pues probablemente sea liquidado en estas zonas. ¿Dónde estamos ahora? Fijaos, y hemos venido a esta zona de acción del precio que desciende de aquí, de estos mínimos que han sido soporte y que ahora son resistencia y que muy probablemente sea un destino, muy probablemente sea el lugar donde después de a lo mejor tocando esta parte baja de este canal que coincidiría justo con estos puntos de aquí, es decir los 27.300 aproximadamente, nos viniéramos de nuevo a la parte alta, nos viniéramos a tocar estos puntos de los 27.900 y probablemente veremos hoy, día de muchísima volatilidad, no sería nada extraño y entra totalmente dentro del guión de la película venir a buscar los 28.600 que coinciden con este order block de aquí y si hay todavía más fuerza podemos venirnos a esta zona, vamos a marcarla, que sería la zona de los 29.100 aproximadamente. Claro, para eso si seguimos con la velocidad que lleva este canal, pues nos iríamos ya a la próxima semana. Es decir, a mediados finales de la próxima semana, siempre que sigamos por aquí. Aunque lo que tampoco sería extraño es ver la corrección completa de esta pauta semanal, que nos llevaría a los puntos de los 27.000 clavados en el 0,618 y de los 27.300 en el 0,5. Es decir, siguiendo este patrón técnico, si nosotros desde estos máximos, si repitiéramos estos máximos, e hiciéramos una pauta correctiva al 0,618, estaríamos cayendo justo en esta zona que anteriormente ha sido una zona de soporte y que coincide, como veis, con la caída del 17 de agosto, el punto de rebote de la caída del 17 de agosto. Entonces, ese es un objetivo muy interesante, muy importante, muy lógico y muy técnico para Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero es verdad también que antes de eso, aquí estamos viendo una cosa interesante en el gráfico. Además, en el gráfico de una hora se ve perfectamente que estamos haciendo una estructura de triángulo. Fijaos, los triángulos son figuras de continuación, son figuras que no las podemos definir demasiado bien en cuanto a tendencia, pero sí que lo que nos puede decir es que podemos estar jugando con esto, si es una figura de continuación que tire un poquito para arriba, incluso que tire un poquito más para arriba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay ahí arriba? Lo que hay ahí arriba es esta zona, es este punto de acción del precio, que puede ser un máximo, que puede meterse a romper esta zona de aquí y tirar hasta aquí arriba. Y desde ahí hablamos de los 29.600. Estaríamos hablando de unos puntos máximos aquí, ¿vale? Y desde ahí sí, desde ahí hacer una corrección todavía más fuerte. Es decir, podríamos tener este escenario que acabamos de ver, los 0,618 que se plantarían los 27.000 clavados. ¿Podríamos tener una extensión a los 29.100? Sí, sí podríamos tenerlo. De hecho, por las figuras chartistas y por las zonas de acción del precio, no es descabellado.
si entrara de repente un volumen fuerte, si hubiera interés por tener el activo en esos puntos, podríamos tenerlo. Entonces, lo dicho ayer también, hoy muchísimo cuidado, días de datos importantes que afectan con muchísima sensibilidad a Bitcoin por varias razones, pero principalmente porque se utilizan y se aprovechan estos días por parte de los grandes operadores para hacer movimientos muy fuertes de mercado, tomar liquidez por ambos lados y llevarse por delante de todo el mundo. Mucho cuidado. Y ahora vamos a ver las altcoins para estos días. Storj está, como veis, con mucha fuerza alcista. No ha venido aquí abajo, sino que directamente ha rebotado en este punto de acción del precio que ya lo teníamos marcado. Su destino claramente es la parte alta de este canal, un doble techo, probablemente con trampa que se nos puede ir hasta los 0.54 y desde ahí sí que tendríamos un muy buen trade, incluso pensando en, no así directamente, pero pensando en la parte baja del canal. Si tuviéramos la suerte de cogerlo de canal, o sea, de borde a borde del canal, sería más de un 40%, de borde a borde del canal alcista estaríamos hablando aproximadamente de un 20%. Ponemos en el radar también OXT triple techo, nada menos, para venirse a golpear la parte baja de su canal, hacer un retest con exceso y con trampa para llevarse toda la liquidez de aquí y los posicionamientos en largo, y ahora sí que puede incluso, igual que ha hecho aquí 3, aquí puede hacer 3 también, hacer un tercero y tiene aquí una línea de tendencia de unión de máximos, pero bueno, realmente son solo estos dos máximos, la puede romper sin demasiados problemas, yo creo que tiene más valor aquí el canal. Entonces podemos irnos a la parte alta del canal. De lado a lado, un 20%. También está muy interesante, como viene siendo habitual, Render, habiendo hecho toda su pauta alcista y ahora, con grandes probabilidades, podemos volver a estos niveles de los 1.81, 1.82 para ahora sí hacer un retroceso que quien nos dice que no puede llegar incluso a la parte alta de esta lateralización inferior. Pero vamos, yo creo que como mínimo a continuar en estos puntos, con un objetivo en el 1.65.9, 1.66. Es decir, desde estos puntos estaríamos hablando de un trade de un 5,5, un 6%. Blur en muy buena zona también. No ha conseguido superar estos máximos, ha caído con todo lo que tenía a los mínimos del rango, ha hecho el doble suelo, está retesteándolo aquí. ¿Y dónde lo esperamos? Pues por ejemplo en esta zona. Estamos hablando de los 0,19, 0,19 y medio aproximadamente. Yo creo que este sería un trade bastante interesante. En caso de que no haya tanta fuerza, por lo menos vamos a buscarlo en la parte alta de su canal o el 1.1850. TWT corrigiendo en la parte alta de su canal lateral un impulso alcista de un 30%. Y como ya nos vamos conociendo, pues ¿qué esperamos? Pues que todavía tenga un poquito más de extensión, que probablemente salga a ver si ha salido el sol o la luna por aquí, por la parte fuera del canal, y a partir de ahí sí continuar la corrección. Tenemos aquí una zona importante de acción del precio anterior en los 0,87, tenemos la parte baja del canal y además tenemos esta línea del canal descendente que va a ser con casi toda seguridad un objetivo, pero probablemente a lo mejor sea un objetivo de más largo plazo, es decir, que ranqueemos, que corrijamos, que nos volvamos arriba, etcétera, etcétera, pero muy probablemente vuelva a tocar a retestear porque no lo ha hecho. Directamente ha tenido esta extensión potente, como hemos visto con ese gran porcentaje, y no hemos vuelto a tocar aquí, o sea que podría ser un trade enorme. SNX, escapada por fuera del canal lateral, doble suelo, y ¿dónde lo esperamos? Pues a volver a hacer el recorrido, si lo viene haciendo 20 veces, o sea que no hay ningún problema para este activo porque lo hace una y otra vez todas las que se lo pidamos desde hace muchos días. Entonces pues podemos proyectar también ese trade. Desde estos puntos hablaríamos de un 7%. TRB está en un punto muy interesante. Desde el 25 de agosto que empezó este movimiento, el activo se ha revalorizado un 683%. Ahora mismo estamos con una revalorización sobre esos puntos de finales de agosto de más de un 400%. Ahora mismo tenemos el precio del activo saliéndose, habiendo hecho un buen mechazo como todos el jueves, habiendo hecho su doble techo con fallo, no llegando a esta zona y viendo si tiene fuerza para reingresar, superar estos puntos y meterse en el canal otra vez, o lateralizar y a lo mejor es que aquí tenemos fijados toda esta zona de imbalance que habrá que rellenarla y llegar a estos puntos de aquí. Lo que sí es verdad, y es interesante como ejemplo para comprobar la exactitud de algunas herramientas técnicas como es el retroceso de Fibonacci, que si os fijáis, de mínimos locales en los 15,7 a máximos locales en los 68, lo que vemos es como el precio ha corregido hasta el 0,5 y es donde estamos justo ahora, en el 0,5 de corrección de toda la pauta alcista desde el 13 de septiembre. Entonces ahora es lo que tenemos que ver. Si después de haber hecho, o sea, la corrección digamos está hecha. Por técnico no le podemos pedir más. Le podíamos pedir bajar al 0,618 para
rellenar esta parte, por supuesto, y yo creo que sí, yo creo que probablemente toque aquí arriba, se nos venga aquí abajo y luego vuelva a iniciar el impulso alcista, pero es especular demasiado, es especular demasiado. ¿Aquí hay buenos trades en camino? Por supuesto. Cuidado con este activo porque tiene un funding rate desorbitado generalmente. Yo hace unos días que no lo estoy operando, pero bueno, o sea, ahí hay que compensar la tasa de financiación con la rentabilidad de las operaciones. SPP que se vino aquí arriba, se vino en la parte baja del canal, ahora está tratando de alcanzar estos máximos, pero puede llegar a tener los objetivos en los 0,62. Tenemos que observarlo desde los 0,62 muy probablemente, simplemente por ver el histórico del activo en las últimas semanas, pues muy probablemente corrija a la parte baja, que es donde se están negociando y donde se está haciendo dinero con este activo. Y aquí estamos viendo Avalanche en diario, la caída prolongada e interminable que está haciendo desde el mes de julio del año pasado. Lo tenemos ahora mismo con fuerza alcista hacia la zona alta del canal, los 12.7, 12.6 aproximadamente. Pero como vemos, está tocando parte alta, parte baja, parte alta, parte baja. Entonces lo que tenemos que ver aquí es hacia dónde en las próximas horas, días puede ir el activo. Y para eso nos tenemos que acercar, delimitar las zonas de acción del precio, ver dónde está encontrando soportes y resistencias el activo, ver dónde está encontrando los soportes y las resistencias, dónde se va a parar, se va a detener el precio para continuar el camino o para darse la vuelta. Y vemos que ahora mismo estos máximos locales que está haciendo el precio en este momento nos coinciden con esta zona de acción del precio que lo vamos a marcar también, ¿vale? Nos coincide en estos puntos, está trabajando sobre esta zona, está tratando de romper, está tratando, como veis, de buscar estos máximos de aquí. Ya los hemos descubierto. Esta es la zona que está tratando de buscar el activo en este momento. Entonces, ¿podemos tener un trade ahí? Pues es lo que tenemos que medir. Podemos tener un trade de un 5% aproximadamente, un 4 y pico por ciento en este camino. Sí, pero ¿qué es lo que nos va a validar esto? ¿Cómo están los indicadores? Y los indicadores en este momento lo que nos dicen es que el precio está muy cerca de la zona de sobrecompra. Entonces, en principio está muy cerca, por lo tanto no están en la zona de sobrecompra. ¿Puede haber una extensión alcista de este 5%? Sí. Según los indicadores, yo no entraría en esa dirección, ¿de acuerdo? ¿Entraría en corto? De momento tampoco. En el caso de entrar en corto, ¿con qué objetivo? Pues para eso tenemos el retroceso de Fibonacci. Y el objetivo correctivo desde los últimos mínimos, contando estos como los últimos mínimos y estos en los que estamos ahora como los últimos máximos, estaría entre estos puntos. Es decir, entre estos máximos locales en los 9.6 y los 9.4. Ahí estaría el trade. Un 11% aproximadamente, por lo tanto, pues bueno, que los indicadores den la señal y nos metemos en AVAX. Sin ser, por supuesto, ningún consejo de inversión. Estamos en ARK, vamos a marcarle el canal, fijaos qué desequilibrio, ha reingresado, está haciendo la pauta potentísima alcista hacia la parte alta, a buscar estos máximos y probablemente una vez que los encuentre tengamos un retroceso también potente. Con ARK terminamos, muchas cosas interesantes para el fin de semana, muchos activos en los que poder entrar, con cuidadito, por favor, sobre todo el día de hoy. Después, pasado el día de hoy, veremos cómo se colocan, cómo se posicionan los precios para poder mañana, pues bueno, hacer una revaloración técnica. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, los que os habéis suscrito a lo largo de esta semana. Volvemos el lunes. Suscribíos los que no lo hayáis hecho. Si os gusta este tipo de análisis, por favor, dejadme algún comentario para saber que os gusta y nos vemos la próxima semana, el lunes. Muchas gracias, un abrazo.